Esta mañana extraordinaria, ya tenemos aquí en el estudio al youtuber Mario Aguilar, quien viene a invitarnos precisamente a este espectáculo que se va a presentar en el Teatro Metropolitan, Celosa Yo Jamás. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Y tú? Qué gusto tenerte por aquí. Gracias, de nuevo. Oye, pues cuéntanos cómo va a estar conformado este espectáculo y por qué lo titulaste de esa manera. Fíjate que yo desde que empecé en la creación del contenido web, empecé como creando parodias de las mujeres celosas, de las mamás y eso. Y cuando creamos el primer show, pues se llamaba así, ¿no? El show de Mario Aguilar, ¿no? Ya después dijimos, no, hay que ponerle un nombre. Y el primero que se me vino es algo, tiene que ver algo con celos. Y le puse Celosa Yo Jamás. ¿Por qué? Porque ninguna mujer va a aceptar que es celosa, es la verdad. Entonces, así fue como nos basamos para crear este show. Y pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Oye, esa prueba, a ver cómo la hiciste, en base a quiénes viste, estuviste recurriendo, analizándolas y demás como para poderlas llevar al show, porque siempre tenemos como ciertos personajes ya en la mente o ciertas personas que conocemos y dices, esta me queda perfectamente para el show. Fíjate que yo estudié sistemas computacionales, nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Y en la prepa tenía que crear como un proyecto de emprendedores y me tocó trabajar con dos de mis compañeras y se fueron a la casa y conviví mucho con ellas, ¿no? Y fue cuando me di cuenta que están locas, ¿no? Entonces empecé a sacar ideas. Y cuando yo me grabé imitándolas, realmente yo nunca lo hice como con la intención de crear contenido. Lo subí al grupo de mi escuela, como que a los de mi salón le dio risa, lo compartieron, se hizo viral y todo ese rollo. Y no me quise quedar solamente ahí, sino que empecé a crear más contenido, así fue como lo hice. ¿Cuáles fueron esos perfiles psicológicos que les notaste a estas mujeres? A ver, ¿cómo eran? ¿Cómo las Pues describes? fíjate que tenemos como a la ¿Cómo típica son? mujer celosa, así, esquizofrénica, que está exageradamente enamorada de esta persona y haría lo que fuera porque no se lo quitaran, entonces lo parodiamos muchísimo. Tenemos a la típica mamá latina, que es la que está apareciendo ahorita ahí en la pantalla. Tenemos a diferentes personajes, la güera es como esta típica mujer fiestera, y todo lo tratamos de dar un giro cómico de una manera familiar, no creas que nos vamos a lo vulgar, tratamos de que todo sea familiar, y pues así es como hemos creado este concepto de personajes. Ahora es un show muy dinámico ahí en el Teatro Sí. Metropolitan. Desde que llegamos, ¿qué va a pasar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Fíjate, cuando llegas están corriendo los videos porque nunca falta la persona que va acompañada y no sabe quién eres, ¿no? Entonces desde ahí ya les estás dando la prueba de quién es la persona que va a estar en escenario. De ahí empezamos con bailes, tenemos música, luces, humos. Es muy interactivo, tratamos de que sea un show entre público y persona en escenario, ¿no? Que no solamente sea como que, ay, doy el show y gracias, con permiso y me voy, ¿no? Tratamos de que sea muy dinámico, interactúo con la gente, trato de que ellos se sientan involucrados en el show y nos ha funcionado buenísimo. Tenemos bailarines en escenario, luces, música, está increíble, la verdad. Mario Aguilar, vuélvenos a recordar dónde te vas a presentar y qué día. Este 11 de agosto me voy a presentar en el Teatro Metropolitan. Estoy completamente emocionado porque es la segunda vez que vengo. Están completamente invitados. Los boletos los puedes conseguir en todos los puntos de venta de Ticketmaster, así que nos vemos por allá. Celosa Yo Jamás. Eso, muchísimas gracias. No, Mario no. Aguilar, un verdadero placer. Muchas gracias.